Hola, qué gusto saludarles nuevamente. Pues espero que vayamos avanzando bien con nuestro seminario, que todo vaya saliendo bien. Espero que vayamos subiendo los avances del proyecto a la plataforma. Solo como un comentario, les digo que ya no es necesario presentar el examen profesional y ya no es necesario presentar el documento para justificar la tesis. No obstante, es importante presentar los avances del proyecto para poder acreditar este seminario, toda vez que se van promediando las calificaciones de los controles de lectura que ustedes van subiendo, así como también los avances del proyecto, y por ello es importante que no dejen de subir, por favor, los avances del proyecto para que no tengamos ningún problema, podamos concluir todos este seminario y con éxito ustedes puedan continuar su carrera profesional en ascenso. Bien, vamos a dar comienzo al tema del módulo de ingeniería del proyecto. ¿A qué se refiere la ingeniería del proyecto? El tema de la ingeniería del proyecto es un tema que debe partir de un estudio técnico en el cual se debe establecer una descripción técnica muy detallada de los bienes o servicios que se va a producir. Ello, desde luego, con base en las necesidades que hayamos detectado dentro del proyecto, las necesidades que deseamos satisfacer, de tal manera que se deberá dar respuesta a algunas preguntas como las siguientes: ¿qué necesidades se desea satisfacer? ¿Con qué producto se va a satisfacer la demanda? Es decir, ¿qué se va a producir? ¿Qué vamos a producir con el proyecto? ¿Cómo se produce? Es decir, tenemos que hacer una descripción del proceso de producción. ¿Con qué recursos se cuenta? Es decir, ¿con qué recursos contamos para poder elaborar el proyecto? ¿En qué cantidades se va a producir? ¿Qué se necesita hacer para producir esos bienes de esas características que nos está demandando el mercado y en esas cantidades? ¿O qué cantidades son las que vamos a producir? Y finalmente, ¿cuáles son los requerimientos del proyecto? El contenido de la ingeniería del proyecto parte, como lo decíamos, de un estudio técnico, de una ingeniería básica, la ingeniería básica del proyecto, el tamaño óptimo de la planta, la localización de la planta, la distribución de la planta y el análisis de la inversión. El estudio técnico básicamente se refiere al tamaño y características de la demanda que se va a satisfacer con este proyecto y a la disponibilidad de recursos para establecer el proyecto. Por ejemplo, ¿cuáles son las características del producto que demanda el mercado? ¿Cómo son los procesos que demanda el mercado? Ustedes saben que de acuerdo a las características que desea el mercado, pues se diseñan los procesos. Digamos que si estuviéramos hablando de una engorda de pollos, que el mercado nos demanda la producción de pollo orgánico o pollo natural, tendríamos que describir los procesos precisamente para poder producir ese pollo de manera orgánica, utilizando ingredientes e insumos orgánicos, de tal manera, y cuidando los procesos de tal manera que ese pollo cumpla con las características de no haberle metido pues insumos químicos que no cubran las características del mercado orgánico, o bien como tal un producto natural que se acerca un tanto al orgánico sin llegar a hacerlo, porque de repente hay insumos que no se pueden sustituir totalmente. En el caso de las producciones, tanto de leche, de carne, sea de la especie que fuera,
Nos es un tanto difícil producirlos de manera orgánica porque tenemos que tener también los granos con los cuales producimos los alimentos balanceados, tienen que ser certificados como orgánicos y ello dificulta mucho los procesos. No obstante, se puede producir con las características de denominación de un producto natural que no llega a ser orgánico, pero que está libre pues, de todos aquellos insumos que pudieran causar algún problema a la salud. Es decir, son totalmente inocuos. El objetivo del estudio técnico es verificar si el producto o servicio que vamos a ofrecer mediante el proyecto es viable, si se cuenta con la materia prima adecuada, los equipos y las herramientas necesarias, además de las instalaciones óptimas para la producción, si estamos en condiciones de generar propiamente esas instalaciones óptimas para la producción. Algunas de las características que debe tener este estudio técnico es que se deben determinar las necesidades de maquinaria y equipo propio para la producción. Debemos identificar si existe la mano de obra calificada para lograr los objetivos de la operación del producto, o en su caso, tal vez contamos con mano de obra, pero tenemos que capacitarla para poder operar el proyecto. La organización de los espacios para su implementación, es decir, dónde vamos a situar la planta de producción, cómo vamos a distribuir los espacios, de tal manera que todo esto sea adecuado y viable acorde al proyecto. Identificación de los proveedores y acreedores que proporcionen los materiales, herramientas necesarias o las materias primas para el proyecto. Es importante que cuando vamos a establecer el proyecto, pues tengamos identificados de dónde vamos a sacar los proveedores, tanto de materias primas como de insumos, y también bajo qué condiciones están ellos dispuestos a proveernos los insumos, qué condiciones de pago nos exigen, de qué manera nosotros podemos organizar el sistema de administración y de pagos de la empresa. Establecer un análisis de la estrategia a seguir para administrar la capacidad del proceso y del proyecto para satisfacer la demanda durante el tiempo que estamos planeando. Con todo ello se tiene una base para determinar también los costos de producción, los costos de la maquinaria y también cómo son los costos de la mano de obra. Ahora bien, una manera muy rápida de clasificar estos costos nos puede llevar a identificar dos grandes rubros de costos: los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos son aquellos costos que, como su nombre lo dice, son fijos, no dependen de la cantidad de producción y de hecho, si el proyecto no produce nada, los costos fijos siguen siendo los mismos también. Estos costos pueden ser, por ejemplo, los terrenos donde vamos a instalar el proyecto, la infraestructura, la maquinaria y los equipos, como ejemplos de los costos fijos. Los costos variables están directamente relacionados con la cantidad de bienes o servicios que vamos a producir, y dentro de estos costos variables identificamos los insumos, las materias primas, la mano de obra, los consumibles, incluso los servicios. Por ejemplo, el servicio de electricidad, si vamos a echar a andar una maquinaria que depende de la electricidad, pues dependerá de cuántas horas trabaje. Eso es muy determinante del costo que tenga la operación de esa maquinaria. Lo mismo si tenemos productos que llevan agua en su elaboración, pues dependerá de qué cantidades de agua estamos utilizando, ¿no? Una vez que se tienen identificados y cuantificados los costos fijos y los costos variables, estos nos pueden servir para calcular los costos unitarios. Los costos unitarios se componen de dos partes, es decir, de los costos fijos y de los costos variables.
Entonces, digamos que podemos establecerlo de dos maneras. Una, como los costos unitarios fijos, y estos son los costos fijos entre la cantidad producida, y eso nos da el costo unitario fijo. Los costos unitarios variables, pues dependen de la cantidad de unidades que vayamos a producir. Y esto, dicho de otra manera, es que los costos totales son los costos fijos sumados a los costos variables en los que estamos incurriendo, y los costos unitarios totales es los costos totales, es decir, la suma de los costos fijos más costos variables entre la cantidad de unidades producidas, y ello nos da los costos unitarios. De esa manera podemos saber cuánto nos cuesta producir una unidad del producto que vamos a ofrecer al mercado. Bien, por otro lado, la ingeniería básica. Se trata de una descripción detallada del producto, incluyendo las especificaciones que debe tener, así como la descripción de los procesos de manufactura. Y son importantes, en este caso, los flujos de operación, que deben ser lo más descriptivos posibles. Se recomienda utilizar diagramas de flujo que nos permitan establecer cuál es el flujo de los procesos o cuál es el flujo de los materiales. Si, por ejemplo, estamos hablando de una engorda de pollo, pues tenemos que establecer cuál es el flujo que tenemos sobre las materias primas, el flujo de procesos, cómo entran los pollos, cómo se les atiende, cuáles son las diferentes etapas de engorda para que vayamos cambiando las dietas y vayamos cambiando el manejo. Y luego, si estos pollos los vamos a vender, por ejemplo, ya congelados o procesados, pues bueno, tendríamos que describir los procesos que se siguen dentro del rastro, la matanza, el desviscerado, el lavado, el despiece, el empacado y el congelado. Todo eso lo tendríamos que describir justamente en el proyecto y mediante diagramas de flujo establecer cómo son los flujos de estas materias. La descripción del producto o del bien o servicio que vamos a ofrecer, pues tiene especificaciones físicas del producto. Para ello es necesario identificar la materia prima, los insumos, los procesos tecnológicos para su fabricación, y también en el caso de empresas de servicios, pues describir detalladamente cómo se produce dicho servicio, en qué consiste el servicio. La descripción del proceso pretende también describir la secuencia de operaciones que lleva el proceso, y esto también es recomendable incluir tiempos, requerimientos para la mejor presentación. Les decía que los diagramas de flujo son pues bastante descriptivos y bastante útiles para este tipo de procesos que se pretende describir. El siguiente tema es el tamaño óptimo de la planta. La determinación del tamaño óptimo de la planta es tomando en cuenta desde luego la demanda, la materia prima requerida, la maquinaria, el equipo de producción, la capacidad instalada. En muchos casos esa capacidad instalada dependerá de los recursos económicos con los que contemos para poder precisamente instalar esa capacidad, pero desde luego hay que hacer siempre el estudio del mercado para determinar el tamaño de la demanda. Hay una infinidad de proyectos y sobre todo aquellos que tienen que ver con los rastros tipo Inspección Federal. Quiero compartirles que muchos de ellos están sobrados por distintas razones. Una, porque no se hizo adecuadamente el estudio de la demanda del mercado, porque son equipos que no se fabrican en México, generalmente son equipos importados,
Y por otro lado, porque tampoco se tiene un estudio muy detallado de dónde van a proceder las materias primas. Entonces resulta que, por poner un ejemplo, el estado de Hidalgo de repente dice, pues yo quiero poner un rastro TIF para la matanza de bovinos, y si se hiciera un estudio de disponibilidad de materia prima, se podría ver que el estado de Hidalgo no produce suficientes cabezas de ganado como para establecer un rastro tipo inspección federal que sea viable comercialmente hablando. Entonces, para todo ello nos sirve el tomar en cuenta el estudio de la demanda, el estudio de mercado, la disponibilidad de materias primas, y luego, pues qué tipo de equipo y maquinaria necesitamos para procesar esa materia prima que se produce. Para ello también pues es necesario establecer de dónde va a proceder esa materia prima, establecer los flujos. Si es, por ejemplo, materia prima que se tiene que traer de otros estados, de estados vecinos, pues habría que establecer los flujos, las cotizaciones, cuánto nos cuesta todo eso y cuánto nos cuesta también todo el proyecto, la maquinaria, los equipos. Todo ello nos va a dar una idea de cuál es el costo del proyecto, las fechas de entrega y las formas de pago. Para ello también es importante cuantificar la capacidad de producción y además cuantificar todos los requerimientos que necesita el proyecto para poder sacar el producto de acuerdo a las especificaciones que nos pide el mercado. Es necesario, decíamos, identificar la demanda al partir de un estudio de mercado que tiene como propósito pues, determinar cuáles son las necesidades del consumidor, cuál es la demanda real y la demanda potencial. Frecuentemente quiero decirles que nos hemos encontrado con casos de proyectos que la gente nos dice, no hombre, como yo estoy en el Estado de México, estoy muy cercano al mercado más grande del mundo, que es la Ciudad de México. Entonces, mi mercado potencial es inmenso, todo lo que produzca se vende, lo cual no es totalmente cierto. Generalmente el consumidor demanda ciertas características en el producto. Entonces, hay veces que el producto que estamos ofreciendo no tiene la calidad necesaria, y no obstante que lo estamos ofreciendo en un mercado bastante grande, no hicimos bien el estudio de mercado y resulta que la gente sí necesita el producto, pero no está dispuesta a comprarlo en la calidad que le estamos ofreciendo, o no está dispuesta a pagar la cantidad que nosotros le pedimos por el producto, por la calidad que estamos ofreciendo. Eso es muy, muy común. La idea es que el estudio de mercado sea lo más detallado posible con respecto a las características del producto que pretendemos ofrecer, para determinar cuánto está dispuesta la gente a pagar por ese producto y cuál es la cantidad que verdaderamente se demanda. Y en función de eso podríamos determinar también el tamaño que debería de tener nuestro proyecto. Lo ideal es que nuestro proyecto pues no rebase el mercado potencial que tenemos, porque ello implica que tendríamos problemas en la comercialización. Mientras nuestro proyecto esté por abajo del mercado potencial, quiere decir que pues no tenemos mucho problema, porque con la labor de ventas podemos pues buscar la conquista de ese mercado para colocar los productos que estamos sacando al mercado, ¿no? Pero sí es muy importante hacer de manera detallada ese estudio de mercado. Por otro lado, también identificar los insumos y suministros del proyecto.
Se debe identificar la disponibilidad de materia prima, que sea suficiente, que sea de la calidad que necesitamos, la materia prima, para el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, ahora los que estén involucrados en algún proyecto que tenga que ver con la producción de café, en café se han establecido mucho las calidades que tienen que ver con la altura, con el tamaño de grano, y entonces hay veces que nosotros tenemos café que no tiene la altura suficiente, no fue producido en un lugar con la altura suficiente o no alcanzó el tamaño de grano adecuado, y resulta entonces que ese café tendría que ir para otro mercado diferente. Desde luego hay diferentes mercados, pero el precio está mucho en función de la calidad que estemos ofreciendo. La identificación de la maquinaria, el equipo y la tecnología. Una vez que determinamos qué características de producto nos pide el mercado, pues es importante ahora identificar quién tiene la maquinaria, qué empresa es la que provee la maquinaria y el equipo que requiere el proyecto, con las características que lo necesitamos precisamente para producir pues los bienes o servicios que vamos a producir. Y siempre será importante, desde luego, determinar cuál es el precio o el costo de esa maquinaria y de esos equipos, porque ello tiene pues un impacto directo sobre la inversión del proyecto. Por otro lado, el tamaño del proyecto. Aquí se sugiere que la empresa haga un balance entre el monto necesario para el desarrollo del proyecto y digamos, la cantidad de recursos que está dispuesta a arriesgar, tomando en cuenta las diferentes fuentes de financiamiento, de dónde se puede tomar el dinero, si es inversión propia, si es a través de un préstamo, a través de un subsidio, hasta cuánto se puede estirar el recurso, precisamente, para determinar pues el tamaño que puede tener nuestro proyecto. Hay veces que estamos pensando en un proyecto demasiado ambicioso, de un tamaño demasiado grande, y resulta que no tenemos los recursos necesarios precisamente para llegar a ese tamaño de inversión. Entonces, lo que tenemos que identificar aquí es si podemos cubrir la inversión necesaria y cuáles son las fuentes de financiamiento que vamos a utilizar, sean internas, sean externas, sean a través de crédito, sea a través de subsidio. Lo importante es que el tamaño del proyecto también nos va a dar una idea de cuál es el monto que necesitamos invertir. Por otro lado, la localización de la planta. Esta consiste en cuál es el lugar, encontrar el lugar ideal para la implementación del proyecto. Hay elementos que tienen que ayudar precisamente a la localización del proyecto. Desde luego dependen mucho del tipo de proyecto. Se recomienda pues establecer algún mecanismo, por ejemplo, de puntuación, que nos ayude a determinar dónde puede ser óptimamente localizado este proyecto. Es muy común que ahora encontremos cuestionamientos a la proximidad. Proximidad se refiere a qué tan próximos están a las ciudades los proyectos. Y en el caso, por ejemplo, de las granjas de producción, granjas de pollos, granjas de cerdos, granjas de ganado, corrales de engorda, son altamente cuestionados cuando se establecen muy cercanos a las ciudades, porque emiten una serie de contaminantes que molestan a la población. Entonces, de repente, no es, aun cuando el mercado pues está muy próximo en la ciudad, de repente no es tan recomendable establecer este tipo de proyectos tan cercanos a un centro de consumo,
como son las ciudades. De tal manera que a veces técnicamente, digamos, podríamos decir nosotros que lo óptimo sería localizarlo lo más cercano posible a la ciudad, no obstante que pues puede no ser esa una buena recomendación debido a la emisión de contaminantes. En otros casos, la localización pues está muy determinada por el clima. En el caso de los productos agrícolas, pues tenemos climas o microclimas en donde se pueden producir determinados cultivos, y ello está muy relacionado también con la localización de ese proyecto, de la planta que deseamos instalar. En fin, hay una serie de condiciones que debemos estudiar para determinar cuál es la localización óptima. Una es pues que los flujos en el transporte no nos sean tan costosos, de tal manera que tengamos cierta cercanía con el mercado, y por otro lado que también tengamos cercanía con el lugar donde se producen las materias primas. Hay otro tipo de productos a lo mejor que por las características del producto pues el mercado paga si tenemos que hacer traslados, sea en tren, sea en avión, sea por la vía terrestre. Si el mercado lo paga, pues a lo mejor no tenemos tanto problema. No obstante, el ahorro que se pueda obtener siempre será pues algo bienvenido para nuestro proyecto. Por otro lado, la distribución del equipo y de la planta pues corresponde propiamente de qué manera se distribuyen los equipos y las maquinarias dentro de la planta, de tal manera que pues asegure en principio la higiene y seguridad de las personas que van a operar la planta, que nos ayude a obtener una mejor productividad, un mínimo costo, y también condiciones de seguridad y bienestar de los trabajadores. Es importante considerar todos los elementos que podamos ver en el proyecto, como es la maquinaria, el equipo, el personal, la materia prima, los lugares de almacenamiento de esa materia prima, los lugares de almacenamiento del producto terminado, y de tal manera que los espacios y recorridos a través de los procesos pues sean los adecuados, y nuestra distribución en planta pues sea la adecuada, que nos permita obtener pues el mejor flujo, reducir los costos y obtener una máxima eficiencia en la operación del proyecto. Finalmente, el análisis de la inversión, con base en todo lo que hemos platicado, pues se determinan cuáles son los costos que representa este proyecto. Al concluir el estudio técnico, determinar cuáles son los costos de inversión fija, inversión diferida y el capital de trabajo. Es decir, cuánto es lo que necesitamos desembolsar. Habrá otra inversión que no necesariamente implique un desembolso. A lo mejor si lo que ya tenemos son terrenos, pues es una inversión que no necesariamente la estamos desembolsando. Y por otro lado, el capital de trabajo, precisamente para darle vuelta en los procesos de producción. Si nuestros clientes requieren un financiamiento, tenemos que saber a qué tiempo requieren ellos ese financiamiento, de tal manera que eso no afecte la operación del proyecto, que no afecte los flujos del proyecto. Finalmente, los resultados del análisis del estudio técnico deberán combinarse con los resultados de los otros análisis del proyecto para poder hacer una mejor evaluación con base en el estudio de mercado, el estudio administrativo y finalmente el estudio financiero, que es el siguiente módulo que vamos a ver.
muy relacionado con la evaluación financiera de los proyectos de inversión. Les agradezco mucho su tiempo. Nuevamente me reitero a sus órdenes. Estoy en el correo electrónico. Trataremos de comunicarnos a través de la plataforma. Si tienen alguna duda, con gusto, plantéenla por favor, y estamos pues en la mejor disposición de ayudarles a concluir con éxito este seminario de formulación y evaluación de proyectos, y que ustedes puedan obtener su título profesional con mucho éxito. Muchas gracias y nos estamos viendo en el siguiente módulo. Gracias.